Pues bien, alumnos de segundo de bachillerato, bienvenidos al bloque de geometría y vamos a empezar hablando de vectores, el tema 4 de nuestro libro de Anaya, vectores en el espacio. Pues haré mención a R2, a las dos dimensiones que trabajábamos el año pasado, pero este año vamos a trabajar en tres dimensiones, ¿vale? El eje X va a ser este va a ser el eje Y y este será el eje Z. Y como ya os he adelantado más de una vez, pues los vectores van a tener tres coordenadas. Tres coordenadas. Pues muy bien, nosotros todavía no podemos hablar de puntos, porque digamos eso es el tema siguiente, pero todos conocéis lo que es un vector AB, que es un segmento orientado, un segmento que nos vamos a encontrar aquí y, por ejemplo, dibujamos este vector. ¿Sabéis qué? Que un vector queda determinado por tres cosas. Por el módulo es lo que mide el segmento, por la dirección es el conjunto de rectas paralelas en las que está incluido el vector, y luego el sentido. Una vez determinado la dirección, pues el sentido es si va hacia arriba o si va hacia abajo, si tiene esta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me encuentro aquí un vector que tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo y además tiene el mismo sentido, estos dos vectores son iguales. Por eso decimos que los vectores son libres en el espacio. Yo un vector puedo cogerlo, moverlo y ponerlo donde yo quiera en el espacio. Y sigue siendo el mismo vector. Por ejemplo, esto es más fácil explicarlo en R2. El año pasado hablábamos de que si yo tengo, por ejemplo, el vector que digamos empieza en 1, 1 y acaba, por ejemplo, en el 2 3, ustedes sabéis hacer sus coordenadas. Si esto es B y esto es A, el vector AB se hacía, sabéis, restando a las coordenadas de B y las de A y quedaría el 1 2. Pues, por ejemplo, si hacemos el vector C, que es el 4 0, y aquí el punto 5 2, que va a ser el punto D, y hacemos el vector CD, este vector de aquí, hemos hecho antes este de aquí, en ambos casos queda el 1 2, 5 menos 4, 1, 2 menos 0, 2. Y el 1 2 estamos hablando de 1 hacia la derecha, lo pintamos desde el 0 0. Este sería el vector 1 2. ¿Veis? Estos tres vectores tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Son iguales y los puedo poner donde yo quiera. Son libres en el espacio. Los puedo poner donde yo quiera. Y esto os lo habré dicho un millón de veces, chicos, pero sabéis para qué sirve un vector, ¿verdad? Para mover un punto. Eso es. Pero de antes de aplicar todo esto a los puntos y a mover puntos en el espacio, tenemos que hablar exclusivamente de vectores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es operaciones con vectores que tenemos que conocer. Y la primera es un número por un vector. Número por un vector. Sé que os acordáis perfectamente y lo que significa multiplicar un número por un vector, pues si yo tengo un vector, multiplicarlo por 2 sería esto, multiplicarlo por 3 sería esto, multiplicarlo por 0,5 sería este vector, pues la mitad, multiplicarlo por menos 1 sería este vector, mirando hacia el otro lado. Multiplicado por menos 2, el vector sería esto de aquí. Es importante que tengamos este concepto claro. Luego, otra cosa que teníamos que conocer es cómo hacer un vector unitario. Aquí incluido lo que es un vector unitario. Todavía no podemos hablar de... Pues bien, para obtener un vector unitario
Antes tendríamos que hablar de módulo, cómo se calcula el módulo, eso lo veremos cuando veamos el producto escalar, no el producto por un escalar. Esto es el producto de un escalar. Un escalar, os recuerdo, es un número por un vector. Y distinto es el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Que lo veremos después. Os recuerdo que si yo tengo un vector u, puedo conseguir un vector unitario, es decir, un vector que mida exactamente una unidad, multiplicándolo por este número. Calculo el módulo del vector, lo que mide el vector de largo, y justo eso lo multiplico por el vector u. Pues resulta que este nuevo vector va a medir una unidad exactamente. Sería un vector que mide una unidad. Cuando yo lo multiplique por este número, porque recuerdo que el módulo es lo que mide un número y uno entre ese número, si yo hiciese el módulo a este vector, pues mide 1. Pues bien, continuamos. ¿Cómo se sumaban dos vectores? La suma de dos vectores tengo que entender bien lo que significa el concepto geométrico. A ver, dos vectores, u y v, si yo los sumo, el vector resultante es este. Está dentro del mismo plano, y formaría un paralelogramo exactamente. Entonces, el concepto este es importante que lo manejemos. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis qué pasa? Que este vector w es una combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, este vector más este vector da este vector. Yo no sé si alguno se ha adelantado. Espero que sí. ¿Sabéis qué significaría eso? Que si yo pongo aquí las coordenadas del vector u, pongo aquí las coordenadas del vector v y pongo aquí las coordenadas del vector w, este determinante va a salir 0. Aquí tres números, estamos hablando que las coordenadas de un vector en R3 son tres números, este por ejemplo puede ser el 1, 2, 5, pues tres números, tres números, tres números, este determinante va a salir 0. ¿Sabéis por qué? Porque esta fila es combinación lineal de estas dos filas. Eso significaría que tres vectores están dentro del mismo plano. Con estos dos vectores puedo conseguir cualquier vector que esté dentro de su plano. Por ejemplo, fijaros en este otro. 2 por u, 2 veces u, más v. Sería el paralelogramo que se forma este vector. Pero cualquier vector que os propongáis dentro de ese plano, lo podría conseguir con u y v. U y v significaría que forman una base dentro de ese plano. ¿Más conceptos que tenemos que saber? Pues necesitamos saber que W depende linealmente de U y V. Son palabras que nos van a salir luego en las actividades. U y V van a ser una base de ese plano, simplemente por ser linealmente independientes. Ellos dos forman una base del plano. Por ejemplo, si yo considero el vector u dentro de este plano y considero otro vector que es así, con estos dos vectores solo puedo conseguir vectores que estén dentro de esta dirección. No puedo conseguir esta dirección. Sin embargo, con este y con este ya puedo conseguir cualquiera. ¿Más conceptos que tenemos que conocer? Pues que W es una combinación lineal de U y V. Depende linealmente de U y V y es una combinación lineal de U y V, es lo mismo. Y tenemos que conocer este concepto. Otro concepto que nos va a salir es ortogonal. Lo que pasa es que todavía no podemos hablar de la palabra ortogonal como tal.
porque vamos a hablar luego cuando veamos el producto escalar. Pero dos vectores son ortogonales si son perpendiculares, ¿vale? Forman 90 grados. Eso significa ortogonal. Y ortonormal tiene otro concepto. Además de ser dos vectores que son perpendiculares, además tienen módulo 1. Todos estos conceptos tenemos que ir conociéndolos a la perfección. Seguimos con el producto escalar. Su símbolo es un puntito y es el producto escalar de dos vectores. Pero se llama escalar porque escalar significa número y resulta que el producto escalar sale un número. Tenemos dos formas de calcular el producto escalar. Si un vector es x1 y 1 y z1, estas son las coordenadas del vector, son números, el 3, 0, menos 5. Y otro vector es el x2 y 2 y z2. Resulta que para calcular el producto escalar hay una expresión que es que u por v sería multiplico las coordenadas primeras, multiplico las coordenadas segundas y multiplico las coordenadas terceras y las sumo. Esto viene del concepto de base ortonormal, pero yo no me voy a meter ahí porque muchos de ustedes no necesitaría muchas repeticiones para entenderlo y no merece la pena que nos metamos ahí, pero esta es la expresión analítica del producto escalar. Pero además hay una fórmula que a lo mejor alguno supongo que la recuerda del año pasado, que es que el producto escalar de dos vectores también se puede calcular así, módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Así, de estas dos formas se puede calcular el producto escalar y esta es la definición de producto escalar. Esta es la definición de producto escalar y a esta expresión analítica se puede llegar pues con la definición de base. En cualquier caso, de aquí sacamos varias conclusiones. La primera es que dos vectores, si los multiplico escalarmente y da 0, por supuesto los vectores suponemos que tienen algo de módulo, que no es, si no, no sería un vector, pues obviamente el coseno debería ser 0. Entonces, si yo hago el producto escalar de dos vectores y sale 0, esos dos vectores son perpendiculares. ¿Vale? Esa es una primera conclusión que sacamos de aquí. Otra conclusión que se saca del producto escalar es que yo puedo calcular el módulo de un vector haciendo u por el coseno del ángulo que forman, es decir, el módulo de u por el módulo de u, y sale una expresión para calcular el módulo que es la primera coordenada al cuadrado, la segunda coordenada al cuadrado y la tercera coordenada al cuadrado, y le hago la raíz cuadrada, ¿vale? Pero esa expresión viene de que el módulo de u sería, u por u, que sería x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado, sería el módulo de u por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman, que es 0 y que esto es 1. Por tanto, esto al cuadrado sería u por u, que sería x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado, y luego le hago la raíz cuadrada. De aquí viene la fórmula del módulo de u, ¿vale? Pero merece la pena aprendérnoslo porque vamos a tener que calcular el módulo muchísimas veces en los ejercicios. Más cosas que tenemos que saber. Pues que puedo utilizar esa fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores. Es decir, a mí me dan un vector u y me dan un vector v, pues puedo despejar el coseno de ahí. Si calculo el módulo de u, calculo el módulo de v, pues luego le doy a, ¿sabéis?, a la función inversa del coseno, que se llama arco coseno, y podría obtener el ángulo alfa, ¿vale? Haciendo la función inversa del coseno, lo que en nuestra calculadora es shift cos, ¿vale? De este número que salga.
Y una última cosa que puede caer en las actividades, yo sé que a algunos les va a costar más esto, yo soy enemigo de aprendernos fórmulas y esto difícilmente nos vaya a caer, pero si a mí me dan un vector u y un vector v, me pueden pedir que calcule la proyección de v sobre u. Y esto es un poquito complejo, pero yo soy de la opinión de que esto hay que deducirlo. Esto no puedo aprender a aprenderme la fórmula. Y ustedes fijaros bien lo que me están pidiendo. Este es el ángulo que forman y lo que me están pidiendo es que diga quién es este vector exactamente. ¿Quién es este vector que vamos a llamar W? Eso es lo que me están pidiendo. Pues lo vamos a hacer, lo vamos a deducir y fijaros, este vector es un número por el vector u. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer unitario el vector u. Luego haré unos ejemplitos, ¿vale? De cada una de estas cosas para tratar de que os enteréis mejor. Primero hacemos el vector u unitario y ya estaríamos hablando de este vector que sería algo así. Sería u, pero unitario. Lo que pasa es que yo quiero exactamente que mida esto de largo. ¿Cuánto mide esto? Pues el coseno de alfa es cateto contiguo, lo que mida x, partido por la hipotenusa. La hipotenusa es lo que mide esto y es exactamente el módulo de v. Pues bien, yo tengo que multiplicar esto por x. Cuando yo multiplico un vector que mide 1 por una cantidad x, el vector mide x. Pues bien, esto lo paso para acá multiplicando y aquí tengo una fórmula de lo que es el coseno de alfa. Es decir, x es exactamente el módulo de v por esto de aquí, u por v partido del módulo de u por el módulo de v. El módulo de v se puede tachar con este y x, que es este numerito, u por v es un número, un producto escalar es un número dividido por el módulo de u, lo pongo aquí. Por eso voy a multiplicar este vector. Y el vector w que me están pidiendo es justo u por v partido, abajo va a quedar, cuando yo multiplique esto por esto, va a quedar el módulo de u al cuadrado por el vector u. Esto sería la proyección de v sobre u. No nos lo pedirán en muchos ejercicios, sé que es complejo para algunos de vosotros, pero aquí lo tenéis. Continuamos con una propiedad, esta es totalmente nueva de este curso, que se llama el producto vectorial. Producto vectorial, su símbolo es una X y se hace también de dos vectores, pero se llama producto vectorial porque el resultado es un vector. Multiplico vectorialmente dos vectores y me sale un vector. Su símbolo, como hemos dicho, es una cruz y multiplico dos vectores vectorialmente y me va a salir un vector. Pues bien, ¿sabéis qué pasa? ¿Qué cumple ese vector? Pues el módulo de ese vector sería el módulo de uno por el módulo del otro, esta vez por el seno del ángulo que forman. Y además, una cosa curiosa es que ese vector es perpendicular a u y a v. Es decir, imaginaros en el espacio dos vectores, u y v, pues resulta que si yo los multiplico vectorialmente, es un vector perpendicular a los dos. A ver si tenéis la perspectiva de verlo, pero este ángulo sería de 90 grados y este ángulo sería de 90 grados. Es un vector perpendicular a ambos. Esto va a ser muy útil y hay una expresión para calcular el vector que es la siguiente. Si u es x1 y 1, z1 y v es x2 y 2, z2, puedo obtener este vector
de la siguiente forma. Aquí pongo las coordenadas del primero, x1, y1, z1. Aquí pongo x2, y2 y z2. Y aquí pongo y, j, k. No sé si los que tenéis física habéis hecho esto ya, porque se utiliza mucho en física, pero os voy a hacer un ejemplo. ¿Qué significa esto de I, J y K? Pues bien, tengo que comentaros que, claro, hay dos vectores perpendiculares que cumplirían que el módulo es igual a esta cantidad y que serían perpendiculares, este y este. ¿Sabéis qué? Que funciona, imaginaros que tenéis un destornillador, así, al girar así, apretáis, ¿de acuerdo? Pues si multiplicáis U por V, obtendría este vector. Y si multiplicáis V por U, que con el destornillador tendría que apretar desde V hasta U así, obtendría este vector. U por V sería este, V por U sería este, según lo que estéis calculando. Pues bien, fijaros bien, he puesto aquí un ejemplito de estos dos vectores y os voy a explicar lo que significa IJK. IJK significa I sería la coordenada de X, J significaría la coordenada de y K la coordenada de Z. Fijaros bien, yo prefiero hacer los determinantes de otra forma, pero sé que muchos de ustedes lo prefieren así, entonces he copiado aquí las dos primeras filas, 1, 2, 0, menos 3, 1, 1, para hacerlo así como preferís muchos de ustedes. Aquí me quedaría 1 por 1 y por K, K, 1K. Aquí me quedaría 0J, 0J, no haría falta ponerlo. Y aquí me quedaría 2i, 2i. Esos irían aquí, 2i más 0j más k. Y hacia la izquierda quedaría 0i, 1j y en este caso quedaría menos 6k. Entonces, como van restados, menos 0i menos j y más 6k, porque van restados. ¿De acuerdo? Pues fijaros bien, las i, esta y esta, las i serían, me quedarían 2i, las j sería menos j y la k me quedaría más 7k. ¿Sabéis qué? El vector es el 2 menos 1, 7. Este es el de la X, este es el de la Y y este es el de la Z. 2 menos 1, 7. Es un vector perpendicular a estos dos y su módulo, lo podéis hacer si queréis, hacéis el módulo de este, que sería 1 al cuadrado más 4, pues la raíz de 5 y la raíz de 11. Multiplicáis por el seno del ángulo que sale. Este tiene este módulo y justo sería un vector perpendicular a ambos. Así se calcula el producto vectorial de dos vectores. Solo tenemos que saber un par de cosas del producto vectorial, y es que si los dos vectores tienen la misma dirección, es decir, vamos a multiplicar vectorialmente u por v, por ejemplo, ¿sabéis qué? Que el producto vectorial saldría 0, porque tendría dos vectores que uno depende del otro. Cuando hay dos filas linealmente dependientes, pues el determinante saldría 0. Y si intentáis hacerlo también de la otra forma, pues el módulo de uno por el módulo del otro por el seno de 180 es 0. Entonces, cuando tienen la misma dirección, u por v es igual a 0 si u y v son linealmente dependientes, es decir, uno depende del otro, uno es combinación lineal del otro, tienen la misma dirección. Y luego una cosa muy importante y que sí me pueden pedir en algunos ejercicios es que esto coincide con el área del paralelogramo que forman. Si yo tengo aquí un vector u y un vector v, el área del paralelogramo coincide con el módulo del producto vectorial. Hago el producto vectorial de los vectores, hago su módulo, me sale un número. Pues le pongo detrás
área igual a ese número unidades cuadrados. ¿Y qué más cosas? Pues sí, lo vamos a ver ya. Lo último de este tema, está toda la teoría. El producto mixto. El producto mixto de tres vectores. El producto mixto de tres vectores, su símbolo. Esto es de tres vectores. Su símbolo es así como una especie de corchete, los tres vectores entre corchetes, ¿de acuerdo? Producto mixto de tres vectores y coincide con el primero de ellos que se multiplica escalarmente por el producto vectorial de los otros dos. Pues esto sale un vector y un vector producto escalar con otro vector, esto sale un número, ¿vale? Se calcula tan fácil como hacer el determinante con los tres vectores puestos uno debajo de otro. Así. ¿Y sabéis qué? Que resulta que si tengo tres vectores, uno así, otro así en el espacio y otro así, podría intentar pintar el no es fácil, espero que lo veáis más o menos, ¿vale? El volumen coincide justo que el producto mixto en valor absoluto, porque esto puede salir menos 7, es un determinante, en valor absoluto, es el volumen de paralelepípedo, que no me sale la palabra, que se forma, ¿vale? El volumen de este cajón, pues sería el producto mixto. Y también me pueden pedir el de la pirámide. Si me piden el de la pirámide esta, que sería un tetraedro más bien, ¿vale? Sería un sexto de eso que he calculado, del producto mixto. Pues, chicos, os dejo que asimiléis toda la teoría y mañana os empiezo a hacer ejemplitos y os propongo actividades. Pero copiaros la teoría, entenderla y tratad de asimilarla, que es mucho.